Pues vamos a iniciar nuestro tiempo de exposición de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dirija a todos. Padre bendito, gracias por este tiempo que podemos recordar a Cristo, su sangre derramada, su cuerpo partido por nosotros. Gracias, Señor, por la obra preciosa que hizo Cristo en la cruz. Gracias porque ahí nos rescataste, Señor, porque Él es nuestro sustituto, Señor. Gracias, de verdad, Señor. Te suplico, Señor, ilumina nuestras mentes, abre los corazones que estén todavía cerrados, entenebrecidos. Solo tú puedes hacer la obra, Señor, de que las personas que no han conocido el Evangelio, que no han entendido el precioso Evangelio de Cristo, solo tú puedes encargarte de hacerlo, Padre. Te ruego por un servidor que sabes que soy inútil, Señor, y necesito que tú actúes, Padre. Que sea tu Espíritu el que dirija la mente de cada uno de los presentes y dirija nuestros corazones. Te lo ruego, Señor, y sé que tú contestarás conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ¿alguno de ustedes, bueno, yo creo que sí, y espero que sí para que quepa bien la ilustración? ¿Alguno de ustedes vio la película de 12 años de esclavitud? ¿Quién sí? Levante su mano para ver si. Ya varios, ¿verdad? Sí, varios. Los que no, perdonen porque les voy a adelantar un poquito si la querían ver. Resulta que habla de trata de una persona, pues, ¿cómo decirlo? Pues, negro, o cómo decirlo de una manera, de color, afroamericano. Era afro, bueno, no sé si era americano, pero de ascendencia africana, vamos a decirlo así. Bueno, de color le voy a poner, para que todos nos entendamos. Y este hombre era un violinista virtuoso. Dos personas me acuerdo que lo embaucan y dicen, vente, vámonos, queremos hacer un trato contigo, negocios, tocas muy bien, queremos ofrecerte ahí un negocio. Bueno, el punto es que lo embaucan, lo engañan y lo venden como si fuera un esclavo. El pobre hombre pasa precisamente, la película se llama 12 años de esclavitud, porque si no mal recuerdo, hace poquito la vi con Cindy, dura más o menos 12 años como esclavo. Pero pasan el trato duro que se le daba a los esclavos, pues creo que hace un siglo, 2 siglos, no recuerdo en qué época está metida la película, pero era terrible, hermanos. Un esclavo no tenía propiedades, las propiedades son las del dueño, ¿no? Y un esclavo hacía lo que el dueño o lo que el amo decía. Un esclavo podía ser azotado, y azotado literalmente. Y me acuerdo mucho de una escena que ponían en la película, pues ponían un hombre supuestamente religioso que con la Biblia le daba latigazos a los esclavos. Con la Biblia. Aquí la palabra dice que el látigo es para las espaldas del necio, decía. Y sí lo dice, en Proverbios. Pero bueno, habría que entender el contexto y habría que entender por qué, y usaba la palabra obviamente fuera de contexto. El punto al que quiero llegar es que el pueblo de Dios vivió 400 años en esclavitud. No estoy diciendo que las mismas condiciones, pero no creo que hayan sido muy distintas. Fueron esclavos de uno de los imperios más grandes, el imperio egipcio, milenios antes de Cristo. Y ellos eran esclavos a los que se les trataba, sí, con dureza, y además tenían que hacer ladrillos para las construcciones del rey. Algunos historiadores dicen que era el rey Ramsés, es lo más probable, o es muy probable. Recibían un trato muy duro los israelitas. Habían pasado 400 años desde que José, si han leído la historia de José, había salvado a la nación de Egipto mediante un sueño que Dios le dio y, bueno, juntó grano y no padecieron durante una hambruna que tuvieron. Pero habían pasado 400 años en los que habían olvidado a José, un hombre que Dios o el Señor usó, el Dios verdadero, y se había agravado el trato sobre los israelitas. En ese tiempo, mis hermanos, permítanme un segundo. Dios apareció a un hombre llamado Moisés y le dijo que lo utilizaría como el instrumento para liberar al pueblo de la esclavitud, que mostraría su poder, que haría obras poderosas usando a Moisés como un instrumento para que la nación de Israel, que estaba esclavizada por Egipto, saliera. Y también le dijo a Moisés, cuando tú vayas y hables con Faraón, con el faraón o con el rey de Egipto, no te va a escuchar. Y le dijo, yo lo voy a endurecer.
Y si vemos en Éxodo y en Romanos, dice Dios, yo lo endurezco, dice el Señor, para que sea mostrada la gloria y el poder de Dios. Y dice, yo voy a hacer maravillas en mi pueblo, voy a hacer maravillas en Faraón. Cuando el Señor actuó a través de Moisés, no voy a repasar todo, pero hubieron 10 plagas que el Señor mandó sobre el pueblo de Egipto, o sobre el imperio de Egipto. Y en ninguna de las plagas, a pesar de que Dios anunciaba que eran plagas como castigo para Faraón y para todo su pueblo por no dejar ir a Israel, al Faraón cada vez endurecía su corazón. Llegamos a la última plaga donde el Señor dijo, en esta última plaga, o con este último juicio, vamos a decirlo así, le dijo Dios a Moisés, Faraón los va a dejar salir. Porque voy a enviar, o voy a ir yo mismo, dice el Señor, él mismo iba a pasar haciendo justicia sobre las casas de todas las personas que vivían en Egipto. También le llama el ángel destructor, iba a pasar sobre todas las casas. Entonces, si ustedes se imaginan, bueno, yo no me lo imagino cómo, pero Dios mismo, o el ángel destructor, dice también en Éxodo, no lo voy a abrir en este momento porque no nos vamos a enfocar en eso, iba a hacer justicia sobre cada casa que estuviera en Egipto, cada una de las casas. Solo se iban a salvar las casas que hicieran lo siguiente. Les dice, van a tomar un cordero, sin defecto, sin mancha, van a sacrificarlo y lo van a cenar, ese cordero. Lo van a asar el cordero, lo va a cenar toda la familia, y de la sangre de ese cordero van a tomar y van a untar los postes y los dinteles de las puertas. Dice Dios, cuando pase por encima de cada casa, la casa que tenga la sangre de los corderos o del cordero, voy a pasar por encima, voy a pasar sobre esa casa. Pero la casa que no tenga la sangre, bueno, va a morir el hijo primogénito o el primer hijo o el hijo mayor de la casa. Sucede que en ninguna casa de los judíos murió ningún niño, pero en la casa de los egipcios murieron todos. Y ahí fue cuando Dios hizo que el faraón se ablandara un poco y dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Dice un famoso predicador, en esa noche en cada casa habría o un cordero muerto o un niño muerto. Iba a llegar la justicia de Dios o la misericordia de Dios. Aquellos que pusieran su fe en la solución de Dios, un cordero que sería sacrificado y su sangre en las puertas, en los postes y en los dinteles serían salvados. Cada casa que hiciera eso confiaba en un cordero que era sustituto. Confiaba en que la sangre daba señal del sacrificio sustitutivo. Y les dijo Dios, cada año todas sus generaciones van a estar celebrando esta que se llama Pascua. Esta mi Pascua, dice el Señor. Pascua significa pasar por encima, que es lo que hizo el ángel del Señor. Cada año se tenía que celebrar. En Marcos, hermanos, Marcos 12, lo tienen aquí enfrente, no lo busquen porque vamos a buscar después otro pasaje. Nos remontamos al tiempo donde está Cristo con sus discípulos y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, habían pasado milenios, pero se seguía sacrificando el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y encontraron todo tal tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces estamos aquí con Jesús y está a punto de comer la Pascua con sus discípulos. En la Pascua, mis hermanos, habían, si lo notan ahí enfrente, tratamos de representarlo, habían 4 puntos en los que el que presidía la Pascua se levantaba con un vaso de vino en la mano y explicaba el significado de la fiesta. Habían 4 copas de vino. Entonces, si ustedes recuerdan o leen esta parte donde Jesús estaba con sus discípulos en la última cena, por tradición ellos tenían 4 copas que iban tomando, y el que presidía, en este caso Jesús, recordaban las promesas dadas en Éxodo 6 al 7. Las promesas consistían representadas por diferentes copas. La primera copa que tenemos allá, el Señor la ofrecía, o en este caso cualquiera que presidía la Pascua, y recordaban el rescate de Egipto.
En la segunda copa, la liberación de la esclavitud. La tercera copa representaba la redención a través del poder de Dios, o la salvación a través del poder de Dios. Y en la cuarta copa, una nueva comunión y una nueva relación con Dios. Justo en este punto donde estamos leyendo, cuando Cristo llegó, cuando el Evangelio de Marcos está relatando la última cena, el Señor ya pasó por la primera, la segunda, la tercera copa, va a hablar de la redención a través del poder de Dios, y el que presidía la Pascua, en este caso Jesús, bendecía los alimentos, el pan, el vino y el cordero. Nosotros, bueno, me voy a pasar para acá. Vamos a decir que esta fue la primera copa, la segunda, en la tercera copa el que presidía les recordaba el poder de Dios, cómo Dios con su mano poderosa había abierto el mar rojo y cómo había liberado a los israelitas de la mano del faraón y les compartía de la tercera copa. Él bendecía también el pan. Aquí tenemos una muestra de pan sin levadura, que es similar a lo que usaban los judíos. En este caso, Cristo llega hasta este punto, la tercera copa, y lo que hace es recordar, como todo judío recordaría, cómo Dios lo sacó de la esclavitud. Tradicionalmente, dicen algunos, algunos eruditos judíos dicen que habían ciertas fórmulas para hacer este rito de la Pascua, y tradicionalmente se decía, justo cuando llegaban a este punto, tomaba el pan la persona y decía: este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Pero Jesús, cuando llegó a esta celebración, si ustedes recuerdan, dicen los evangelios que Jesús dice: ¿cuántas ganas tenía yo, dice el Señor Jesús, de comer esta cena con ustedes? Jesús en este momento no dice, ese es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Jesús cambió la celebración y dijo, en Marcos 14, 22, lo tienen ahí arriba: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Él estaba cambiando toda la tradición, él estaba cambiando el mandato de Dios de hacer una Pascua que recordara que corderos habían sido sacrificados. Él dice: vamos a cambiar la celebración porque todas las Pascuas anteriores, cada año que ustedes celebraron como yo los saqué a ustedes de Egipto, como Dios los sacó a ustedes de Egipto, como hubo un sacrificio de corderos, como la sangre les hizo que no pasara la justicia por encima de ustedes, todas esas Pascuas me señalan a mí. Es lo que estaba diciendo Jesús. Dice: esto es mi cuerpo, dice el Señor. Dice: tomen, esto es mi cuerpo. Cada Pascua señalaba que mi cuerpo había de ser partido. Es lo que estaba diciendo Jesús. El evento señalado de todas las Pascuas estaba siendo cumplido. No empieza a señalar los eventos del pasado. Jesús, como decíamos nosotros, la tercera copa señalaba la redención a través del poder de Dios, pero Jesús empieza a señalar, o en este punto señala a la redención mediante el poder de Dios en una cruz. Cuando la persona que presidía llegaba hasta este punto, le compartía a las personas de la copa y partía el pan. Lo que hacía era esto: partía el pan y empezaba a repartirlo a los discípulos. Cada uno tomaba del pan y comía del pan. Cuando Jesús hace esto, dice: este es mi cuerpo, y lo parte. Este es mi cuerpo. Y les muestra: cada Pascua señala que yo voy a ser partido por ustedes, dice Corintios. Mi cuerpo va a ser molido por ustedes en sustitución suya. Repito, salud. La tercera copa señalaba la redención a través del poder de Dios. El poder de Dios iba a ser visto en una cruz. La Pascua señalaba cómo Dios sacó con poder a Israel de Egipto. Ahora, la celebración de la Santa Cena nos enseña cómo Dios nos sacó del poder del mundo y del pecado, colgando a Cristo en una cruz. Juan el Bautista le llamó a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba diciendo: ese es el pan de mi aflicción. No es el pan de su aflicción en el desierto. Es el pan de mi aflicción, es mi cuerpo molido. Es el cumplimiento de las Pascuas anteriores. No se trata de corderos sacrificados siglos antes. Se trata de un cordero definitivo que iba a ser sacrificado el día siguiente en Jerusalén. No se trata de años de Pascua celebrados, corderos sacrificados.
se trata del cuerpo de Cristo partido en la cruz por nosotros, hermanos. Después de repartir o de compartir el pan, tomó una copa. Recordemos que estaba en la tercera copa. Después de dar gracias, dice, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, del nuevo pacto que es derramada por muchos. La sangre derramada. Dice Hebreos 9:22 que no hay perdón de pecados, o sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Dios iba a traer juicio sobre toda casa, excepto aquella que hubiera derramado la sangre de un cordero. Así Dios trae juicio sobre la humanidad, excepto sobre aquellos que hayan puesto su fe en el sacrificio y la sangre derramada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios pasa y juzga a cada uno, mis hermanos. No se trata de cuántas veces vienes a la iglesia, hermano, o cuántas veces te han invitado, cuántas veces pones atención o no pones atención. El juicio de Dios está cerca. Y no va a ser salvado todo aquel que se diga cristiano, o aquel que sirve en una iglesia, o aquel que está en la iglesia. Va a ser salvado del juicio de Dios aquel que haya puesto su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Él llevó el juicio, cargó el pecado de nosotros. Él cubrió con su sangre preciosa nuestros pecados para que nosotros fuésemos lavados, hermanos. Él fue molido y su sangre fue derramada en la cruz por aquellos que creen en Él. No importa si sabes la historia al derecho y al revés, conozco mucha gente que se la sabe y no han confiado jamás en Cristo. Cuando Cristo dijo o habló de esta copa, dijo que Dios traería juicio sobre todos aquellos que no pusieran, estaba diciendo que Dios no traería juicio sobre todos aquellos que no pusieran su fe en el sacrificio de Cristo. También esta copa representaba, como lo acabamos de leer, un pacto con su pueblo, de no condenarnos a nosotros, hermanos, de no destruirnos, porque el Cordero ya llevó nuestra condenación. Cuando Él dice, mi sangre está derramada, Él está diciendo, ustedes ya no van a ser condenados, porque yo soy condenado por ustedes. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de lo que nuestro Señor hizo por nosotros? Cargó nuestra condenación. Él siendo condenado, Dios bajando para ser condenado por los pecados que son nuestros. Él viviendo una vida perfecta que nosotros no podemos vivir y siendo condenado por los pecados que nosotros somos los que los cometimos y lo llevamos hasta la cruz y fue condenado por nuestros pecados. Su sangre fue derramada por nosotros. Tenía que haber un sacrificio y Dios en su amor y en su gracia y en su misericordia no quiere llevarte a ti al juicio. No quiere llevar a sus hijos a juicio. Él se sacrificó a sí mismo. Cristo se sacrificó por todo aquel que ha mirado por fe a Cristo, por amor, por su gracia. Dijo el rey David, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y diríamos hoy nosotros, mis hermanos, cuán bienaventurado es la persona cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto con la sangre de Cristo. Qué bienaventurado es aquel que puede decir esta noche, hermano, tú has pagado mis pecados, Señor. Tú moriste por mí. Decía un hermano, no se trata de decir, el Señor murió en la cruz para pagar los pecados, sino de decir, el Señor murió en la cruz para pagar mis pecados. El Señor fue partido por mí. Su sangre fue derramada por mí. La sangre de Cristo fue derramada para que yo no sea condenado. El Cordero fue molido y sacrificado para que yo no sea llevado por el juicio de Dios al infierno. Él lo hizo por mí, dice el rey David en el Salmo 32, repito. Qué bienaventurado, mi hermano, si estás aquí lo puedes decir. Qué bienaventurado eres si tus transgresiones son perdonadas y tu pecado es cubierto por Cristo. Qué bienaventurado eres, porque eres de los que el Señor eligió, abrió sus ojos, murió por ti, te salvó, te rescató de la esclavitud en la que estabas, del pecado. Y Dios ya no es tu juez, ahora es tu Padre. Ya no es tu juez, Él murió por ti. Ya no estás bajo la ira de Dios si has puesto tu confianza en Dios. Ahora Él es tu Padre, tienes una amistad con Él. Ahora tienes la entrada al reino. Dice Isaías 53:2, se los voy a leer, dice, hablando de Cristo, que
creció delante de Dios, Cristo, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, hablando de Cristo golpeado, horadado, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado Jesús, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, como quien de los hombres esconde en el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo, hermanos. Y por sus heridas, ¿alguien sabe cómo termina? Fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero el Señor hizo que recayera sobre Jesús, sobre Él, la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Dice Isaías, anunciando la muerte de Cristo, dice, Él fue como cordero, como el que la cena anunciaba, como el que cada Pascua decía, Él como cordero, así como Él dice, yo estoy partiendo este que es mi cuerpo, así como cordero, dice, que es llevado al matadero como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió su boca por nosotros, hermanos. Él murió esta muerte sangrienta, no porque lo llevaron a la cruz, no porque no podía bajarse. ¿Cuántas personas no le decían? Si tienes el poder, bájate, le decían a nuestro Señor. Y se burlaban y profetiza y bájate de la cruz, a otros no, sánese a sí mismo o sálvese a sí mismo. ¿Cuántas personas no le decían? Él siendo Dios lo podía hacer. Cuando cuando Pedro iban a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y le tiró la oreja pues se llama Malco, pero era un soldado, ¿no? Le tumba la oreja y le dice Jesús, no, dice, ¿tú crees? Le dice Jesús, ¿tú crees que si no le pedía yo a mi Padre, no me mandaría legiones de ángeles para salvarme? Él es el Rey. Él fue oprimido, afligido, no abrió su boca, fue llevado al matadero como un cordero, porque lo estaba haciendo como nuestro sustituto, hermanos. Porque todo aquel que ha puesto su fe en Él puede decir, Él sufrió por mí, Él fue molido por mí, Él se sacrificó por mí. Ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me quitó el pecado a mí, por la fe. Al llegar a este evento, hermanos, de la Santa Cena, entonces recordamos el pan, su cuerpo, la copa de vino, su sangre, y el Cordero de Dios presente entre nosotros. Y por último, Jesús dijo en este texto que estamos utilizando nosotros, dijo Jesús, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Cuando alguien decía, mis hermanos, no se entiende en nuestra cultura y en nuestro lenguaje, pero cuando alguien decía, no voy a comer hasta que, o alguien decía, no voy a beber más, era un juramento. Es como si dijeras tú, voy a hacer esto cueste lo que me cueste. O sobre mi cadáver, cuando alguien dice eso, ¿no? Era como decir así. Cuando Jesús dijo, ya no beberé más el fruto, estaba diciendo, era una fórmula que utilizaban para representar un juramento. Era dar tu palabra. Hubo un tiempo donde la palabra de una persona valía mucho, ¿no? Te doy mi palabra, decía, no, pues ya me dijo que me da su palabra, entonces lo va a cumplir lo que diga, ¿no? Hoy alguien te dice, te doy mi palabra, no, en un negocio, no, oye, te doy mi palabra que yo te devuelvo, o que yo no te vendo más caro, no, más bien hacemos un contrato, ¿no? ¿A poco no, hermanos? Véndeme tu casa, yo te doy mi palabra que en un año te la pago. No, así, sin papeles, tú nada más dame las escrituras. No creo que hagamos ese negocio, ¿verdad? En la antigüedad se tomaba muy en serio, tan en serio que era como un juramento o un pacto, era como firmar un contrato. Pero este contrato se ratificaba, o en los tiempos antiguos, si ustedes han leído la historia en Génesis, matando un animal y cortándolo por la mitad. Se mataba el animal, se cortaba por la mitad, y la persona que hacía el juramento decía algo así, ¿no? Así se haga conmigo y aún se me añada, se cortaba el animal. Si no cumplo con mi parte del contrato, ahí pasaba caminando en medio de los dos animales. O a veces se rociaba la persona con sangre. Suena, la verdad, mis hermanos, si ustedes se ponen a pensar, suena grotesco. Esa es la realidad. Yo prefiero firmar, ¿no? Ante el notario sí, mejor, no, mejor aguántenlo, no hay que,
sacrificar a nadie. Yo lo haría, ¿no? Y no hay que rociarme nada. No, no me rocíes nada, gracias. Pero así era en la antigüedad, no había notarías. Cuando Jesús está diciendo, en verdad les digo que ya no beberé, le está diciendo, yo estoy haciendo un pacto con ustedes. Y ese pacto se va a sellar con sangre. Y esa sangre es la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Este pacto dice, así se haga conmigo si no cumplo lo que estoy prometiendo. Ustedes van a beber de nuevo conmigo este banquete. Vamos a vernos de nuevo en el reino. Y yo no voy a beber de nuevo esta copa hasta que la beba en el reino con ustedes. Dios mismo nos está diciendo, la promesa de Cristo llegó a la cuarta copa. La cuarta copa decía, hablaba, el que presidía tomaba la cuarta copa y hablaba de que había una nueva relación con Dios, una relación eterna. Cuando Jesús toma esta copa, está diciendo, está sellando el pacto, está diciendo, con mi sangre sello este pacto, ustedes van a beberla conmigo. Yo no voy a volverla a beber hasta que los vea ustedes. Hasta que ustedes estén conmigo en el reino y van a entrar, porque yo se lo estoy diciendo. Y voy a ratificar el pacto con mi sangre, y voy a morir por ustedes, y esta copa la vamos a beber hoy y la vamos a volver a beber en el reino. Es lo que Jesús nos dice a nosotros, mis queridos hermanos. El Señor, en la Santa Cena, también nos recuerda no solo la muerte de Cristo, la salvación de Cristo, sino que un día beberemos la copa con Él, estaremos en el banquete de nuestro Señor, el banquete celestial. Dice Apocalipsis 5, 9 al 13. Déjame ver si lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Dice así, se los voy a leer entonces. Apocalipsis 9 habla de multitudes que estaban, o están, o estarán. Después haremos un estudio de Apocalipsis. Pero se ven multitudes de gente comprada por la sangre de Cristo declarando lo siguiente, escuchen. Le dicen, tú fuiste inmolado. Inmolado significa sacrificado, con una muerte asesinado. Tú, pero para sacrificio. Le dice, tú fuiste inmolado, le dice toda la multitud. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, dice Juan, es el que escribe Apocalipsis, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, millares de millares. Habla, dice Juan, cuando yo vi esta visión, dice, vi millones y millones y millones y millones de personas, y dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, sacrificado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos, la cena del Señor es un recordatorio entonces de que su sangre ha cubierto los pecados de nosotros. Vamos a darle hoy gloria a nuestro Señor, mis hermanos. Vamos a decirle, gloria a ti, Señor, porque tú has cubierto mis pecados con tu sangre. La cena del Señor también es un recordatorio de su sustitución por nosotros. Así como en cada casa había un niño muerto o un cordero muerto, yo les puedo decir, mis hermanos, que en mi casa no hay un muerto, porque Cristo tomó mi lugar. En ti, si eres cristiano, ya no hay un muerto espiritual, porque Cristo tomó tu lugar, muriendo por ti. La cena del Señor, hermanos, es un recordatorio de la total dependencia también del Señor. Decía Juan Calvino, así como el cuerpo necesita comida, que necesita bebida para subsistir, nuestro espíritu no puede vivir sin alimento y bebida, y no hay vida espiritual sin Cristo. Él decía, Juan Calvino, Él es nuestro alimento y nuestra bebida. Y eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Esto solamente es un simbolismo, ¿verdad? Aquí no está Jesús, ni nos vamos a comer su cuerpo. Pero queremos decir, sin ti, tú eres nuestra comida, tú eres nuestro alimento espiritual, Jesús. Sin ti no vivimos espiritualmente. Un recordatorio más, mis hermanos, de esta cena que vamos a tomar ahorita es que la cena del Señor es para pecadores, hermano. Por si te la pensabas perder, o por si decías, yo no, porque ahorita no ando muy bien, hermano. Todos estamos igual. Si estamos en una correcta relación con Dios, es por lo que Cristo hizo a través de su Hijo. Él cargó la justicia en Él. Me imputó su justicia a mí. Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Él vivió la vida perfecta,
que yo no puedo llevar, ni siquiera como cristiano. Nuestra relación con Dios no está basada en cómo te fue esta semana para que puedas tomar la copa o el pan o no. En eso no se basa la relación con Dios. La relación con Dios se basa en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, mi hermano. La cena del Señor es para pecadores. ¿Sabes cómo sabemos en este pasaje que es para pecadores? Todos los que estaban cenando con Cristo, excepto Judas, porque ya para la tercera copa, Jesús ya no la partió con Judas, no compartió el pan y la copa con Judas. En ese momento, en la tercera copa ya le había dicho, lo que vayas a hacer, Judas, hazlo pronto. Y los demás decían, bueno, pues se fue a dar dinero a los pobres, porque él manejaba el dinero. No, iba a traicionarlo. Pero en esta copa, ya en intimidad con los discípulos, en la cuarta copa, mejor dicho, y en la tercera y cuarta, ya con ellos, ya cuando les prometió el reino, estaban solos sus discípulos. Digo que es para pecadores porque todos los que estaban ahí, los 11, lo iban a traicionar. Vemos a Judas como traidor, ¿verdad? Y lo es. Pero él no se arrepintió. Los 11 también lo traicionaron. Todos corrieron, ninguno se quedó. Cuando llegaron a aprender a Jesús, Pedro fue el que dijo, yo no te voy a negar, dice Pedro. No, dice yo, cuando vengan yo no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo, dicen los evangelios, ¿verdad? Pero él es el que presidía a los demás y yo no te voy a negar y a la muerte contigo. Y le dice, Pedro, 3 veces me vas a negar antes de que cante el gallo, y así fue. Todos lo traicionaron. La cena es para pecadores como nosotros, hermanos. Es para pecadores como nosotros, no porque hayamos vivido una vida buena, ni siquiera después de cristianos. Estamos creciendo, estamos siendo santificados, estamos yendo al camino hacia el Señor. Es para nosotros, es para pecadores. Entonces la cena, mis hermanos, es un banquete de pura gracia. Es un banquete de gracia. Por eso es una celebración, porque celebramos lo que Él ha hecho por nosotros, no lo que nosotros hagamos por Él. La sustitución del Cordero por nosotros, no de la vida que llevamos nosotros por Él. Y quiero que me acompañen por último, léanlo en la pantalla, si lo quieren buscar es Deuteronomio 6:4, y si no, aquí lo tengo en la pantalla. Dios dio los mandatos después de que sacó al pueblo de Israel. Les dio lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos. Justo después de esto, vamos a ubicarnos justo después de que Dios les acaba de dar los mandamientos, el decálogo, y les dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estos mandamientos, le dice Dios. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Y las atarás como una señal en tu mano, serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nos vamos a saltar un poquito, fíjense lo que dice, lo que Dios dijo. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado para dar a nuestros padres. Lo voy a decir así para nosotros, hermanos. Hermano, hermana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significa lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Qué significa ese pan que estás comiendo y esa copa que estás bebiendo? ¿Qué significa? Le vas a decir, éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del mundo. Pero el Señor nos sacó con mano fuerte. El Señor nos liberó. Hubo un éxodo más grande que el que trajo con Israel. Hubo un éxodo del mundo por nosotros. Era yo un esclavo, pero el Señor me sacó con mano fuerte. Y dice ahí, además, el Señor hizo grandes y terribles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón. ¿Sabes qué le vas a decir a tus hijos o a quien te pregunte? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué la cena? Porque el Señor hizo grandes y terribles cosas y maravillas en la cruz. Murió por nosotros el Rey eterno. Cayó sobre Él nuestro pecado y nuestra maldad. Y la justicia se ejecutó sobre el que era perfecto, sobre Dios mismo. Grandes maravillas ante nuestros ojos espirituales han sido hechas en una cruz. Y nos sacó de allí, dice el versículo 23, para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y Él, vamos a decirles a quien nos pregunte,
como dice la cuarta copa, nos va a llevar a la eternidad con Él, a celebrar para siempre el banquete con nuestro Rey eterno, porque ha sellado el pacto con su sangre. Somos salvos por lo que Él hizo. Cuando te pregunten, mis hermanos, diles, yo celebro esta Santa Cena, yo tomo estas copas o esta copa, yo celebro y como este pan, porque el Señor me salvó, porque recuerdo lo que Él hizo por mí. ¿Cómo nos vamos a alegrar los verdaderos creyentes, verdad? Con esta celebración, con su cuerpo partido, con su sangre derramada. Si ahí está su victoria, hermanos. Donde el mundo veía a un hombre débil, imaginen cómo veían a Jesús. Es muy probable que lo tenían avergonzado, desnudo. Es muy probable. Golpeado, desgarrado, sufriendo, sangrando. Donde el mundo veía a un hombre débil, humillado en la cruz, la Biblia nos está señalando a nuestro sustituto. Donde el mundo veía una cruz de tortura, Dios ve el trono del Rey, hermanos. ¿Se acuerdan que se burlaban de Él y le pusieron como título el Rey de los Judíos? Y era un título de burla que le pusieron los soldados. La peor humillación para Cristo resultó ser su mayor exaltación y su gloria. Donde los soldados veían o pensaban que le estaban poniendo una corona de espinas, Dios nos estaba mostrando que era su corona de gloria. Donde el mundo ve a un hombre insignificante, Dios nos enseña que Él es el Rey. Donde el mundo puede ver un hombre desangrar, Dios ve un pacto, ve redención, ve reconciliación, ve salvación para nosotros. Tomad, dice Jesús, esto es mi cuerpo, bebed, esto es mi sangre. Esas son las palabras que dieron inicio a la nueva celebración que Él mismo instituyó porque Él es Dios. Cambió toda la celebración, dice, vamos a sustituir la celebración de la Pascua o la Santa Cena. ¿Solo eso lo puede hacer Dios, Jesús? Sí, resulta que están enfrente de Dios y Él lo puede hacer. Nos gozamos en obedecer sus palabras de comer y beber. Hermanos, vamos a darle mediante esta celebración la gloria al Cordero porque fue sacrificado y partido y su sangre derramada. Y vamos a, hermanos, entonces, antes de comenzar este tiempo de celebración, vamos a anunciar junto con la multitud celestial, hermanos, pónganse de pie si son tan amables. Y por favor, vamos a decir juntos, hermanos. Y díselo de corazón y dale la gloria a Dios y prepara tu corazón para lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a recordar lo que Él hizo y cómo nos salvó y cómo nos sacó y cómo nos lavó y cómo nos ha prometido el reino. Vamos a decir las mismas palabras que dice esta multitud en Apocalipsis. Vamos a decírselas juntos, hermanos, y vamos a darle gloria a nuestro Señor cuando se le digamos. Vamos a decirlo juntos. Dice así: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Te pido que prepares nuestros corazones para recibir esta santa cena que tú mismo instituiste. Señor, esclavos éramos, Señor, pero nos sacaste, Señor. No teníamos ningún derecho de ser liberados, pero todo fue por gracia, Padre. Gracias porque podemos comer lo que representa tu cuerpo que fue partido por nosotros. Gracias porque podemos beber el vino, en este caso el jugo de uva, que representa tu sangre, Señor. Gracias porque con sangre sellaste el pacto y sabemos que te veremos de nuevo y celebraremos para siempre el banquete eterno, Padre. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo, que tuya sea la gloria, Señor. Te ruego, prepara nuestros corazones. Esta Santa Cena es para pecadores, Señor, y tú nos has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Así que te ruego que si hay pecado que no hemos confesado, sea un momento apropiado para pedirte perdón, para arrepentirnos, Señor, y celebrar esta cena, Señor. Te ruego y te doy gracias por este tiempo de celebración y que sea para ti la gloria. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.